Bueno, puedes abrir tu Biblia, por favor. Apocalipsis 1:5, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice así la palabra de Dios, lo vamos a leer. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a volver a leer el versículo 6, por favor, léelo juntamente conmigo. Y dice así la palabra de Dios. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, no sé si algunos de ustedes han escuchado esta palabra, algunos políticos que nos representan a nosotros como mexicanos o representan a otros países que se llaman embajadores. ¿Cuántos han escuchado acerca de los embajadores? Algunos tal vez los hemos escuchado, algunos los conocemos y ahorita les van a pasar varias fotos de los embajadores. Y algo que al estar estudiando un poco más acerca de esto me di cuenta es que los embajadores cuando se presentan ante otros países siempre llevan sus mejores ropas, siempre tiene que estar su bandera también detrás de ellos para que se sepa qué país están representando. Tienen que cuidar su manera de caminar, su manera de saludar, su manera de comer, su manera de hablar. No creas que llega un embajador de México a otro país diciendo chale, no usa ese lenguaje, usan lenguajes correctos porque están representando a toda una nación, inclusive en su manera de caminar tiene que ser distinta porque ellos son embajadores. Un embajador, si tú quieres algún momento o has pensado en ser embajador, un embajador requiere y tiene que tener y cumplir con varios requisitos. ¿Por qué? Porque un embajador es un representante de su país, es un representante de su nación. Un embajador va a velar por la seguridad de los ciudadanos mexicanos, en este caso, que estén en otro país. Un embajador también lo que va a hacer es que es un mensajero entre un gobierno y otro. Por eso siempre tiene que tener una buena imagen. No puede llegar despeinado. No sé si a algunos les ha pasado cuando han visto que nuestro presidente va a hacer visitas a otros países. A mí me pasa y luego me pongo nerviosa cuando lo veo en las noticias y digo, ¿sí se habrá peinado bien? A ver, lo estoy viendo, ¿qué pantalón llevó, no? ¿Cómo va a presentarse mi presidente? Porque mi presidente es mi representante ante las demás naciones. Entonces, como él vaya, como él esté, va a dar a entender también cuál es la condición de los mexicanos. Si él va despeinado, van a tener la idea en otros países que todos los mexicanos estamos despeinados. Ve la imagen que, por ejemplo, en otras naciones tienen acerca de los mexicanos, que siempre los ponen sentados en un árbol con su sombrero grande y dormidos. O sea, una imagen de son flojos. Y los mexicanos son uno de los pueblos más trabajadores, inclusive en otras naciones. Por eso hay muchos en Estados Unidos trabajando, en Canadá, y constantemente ellos están trabajando porque son trabajadores. Pero son imágenes que ante otros países se van haciendo, pero porque alguien dio esa imagen acerca de nuestro país. Ahora, los embajadores, algo que se les pide mucho es que tienen que ser dignos representantes del país. En todas las áreas se les hacen evaluaciones psicológicas, evaluaciones físicas, evaluaciones de su vida personal, porque tienen que ser dignos representantes del país. No cualquiera puede llegar a ser embajador. Ahora, nosotros como hijos de Dios también tenemos un puesto similar, ¿sí lo sabes? Vuelvo a repetir, nosotros como hijos de Dios también tenemos un puesto similar. Somos embajadores, pero somos embajadores de Cristo Jesús. Y lo más maravilloso es que tú eres embajador, tú representas al Rey que gobierna sobre todas las naciones, no de un solo país, sino de todas las naciones, que es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero así como humanamente los embajadores tienen que cumplir requisitos, nosotros también como embajadores de Cristo tenemos que cumplir principios, porque si no podemos ser tropiezo al reino, podemos dar una mala imagen del reino, una imagen que no es conforme a la voluntad de Dios. Y es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Así que quiero que volvamos por favor a leer nuevamente el versículo 6 y que lo puedas entender en tu espíritu y en tu corazón de Apocalipsis 1. Nuevamente vamos a leer el versículo 6 y dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Dile al que tienes a tu lado, te hizo rey y sacerdote.
te hizo rey y sacerdote. No eres cualquier persona, eres rey y eres sacerdote, pero en los versículos anteriores dice que todo fue por medio de su sangre. No es porque nosotros hayamos ganado el puesto, no es porque nosotros lo mereciéramos, es porque Él a través de su sangre, dice la palabra, que nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora, cuando hablamos de reyes y sacerdotes, hace referencia a dos funciones de los cristianos. Primero, dice que somos reyes. ¿Qué significa que somos reyes? Un rey representa a su país. Tenemos una autoridad que nos ha sido dada por Dios y también, por lo tanto, tenemos que dar un buen testimonio. Si queremos y si decimos que somos reyes, se va a ver en nuestro testimonio. ¿Cómo camina un rey? ¿Alguna vez han visto en la televisión a los reyes, algún rey de España? ¿Los han visto que hasta estaba leyendo unas revistas ahí de artistas, pero no eran de aquí, sino precisamente de la realeza? Y no sé si sabían que a las princesas o a las reinas, cuando ellas usan falda, se les pone un peso en sus faldas, en la orilla de sus faldas, en donde está el dobladillo. Lleva un peso para que si hace aire, sus faldas no se levanten, porque eso sería irreverente, ellas como princesas. Entonces tienen unas faldas especiales, tienen unos zapatos especiales. No pueden llevar a un evento unas chanclitas cualquiera, no. Para este evento es este tipo de zapato, para este evento es este zapato, para este evento tienen que llevar este. Hay una serie de reglas para los que son de la realeza y tienen que dar un buen testimonio. Es importante que tú y yo entendamos qué somos, nuestra identidad. Somos reyes y sacerdotes. Pero no es solo creer, no, yo soy rey y ya. No, soy rey y sacerdote, pero tengo una gran responsabilidad. ¿Cómo voy a representar al reino? Lo siguiente que dice es que somos sacerdotes. Cuando hablamos de sacerdocio, es que somos ministros de Dios, somos adoradores. Recuerda que los sacerdotes, ¿de qué se encargaban? Los sacerdotes ofrecían las ofrendas delante de Dios. Entonces, como sacerdotes, nosotros debemos de ser adoradores de Jesús, adoradores en espíritu y en verdad. No que te dé sueño cuando esté en la adoración, sino que tú le alabes y le adores con todo tu corazón, porque somos sacerdotes. Vamos a Apocalipsis, por favor, 5, 9 y 10. Apocalipsis 5 está adelantito del versículo que leímos, versículos 9 y 10. Y ve nuevamente esto que nos dice la palabra. Dice así: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué dice? Reyes y sacerdotes. ¿Y dónde dice que vamos a reinar? Y reinaremos sobre la tierra. Nosotros somos y tenemos que ser representantes de Jesús, no en el cielo, tenemos que hacerlo aquí en la tierra. Cuando estés en el cielo ya no vas a ser representante, porque tú ya vas a estar con Cristo. Vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. A lo que se refiere aquí es que tenemos que ser representantes de Jesús en esta tierra, con la gente que nos rodea, donde quiera que nos paremos, tenemos que representar dignamente a nuestro Dios. Y entonces nos vuelve a enseñar y nos dice: tienes que entender quién eres. Tienes que entender quién eres, tienes que tener tu identidad clara. Ahora, para aquellos que están comenzando, no quiero que se espanten. ¿Cuántos de aquí tienen menos de 2 años de cristianos? Que levanten su mano, menos de 2 años. ¿Ok? Ya los vamos ubicando, menos de 2 años. Ok. Ustedes tienen una gran ventaja, y es que cuando tú vas comenzando en el evangelio, vas siendo educado por la palabra de Dios. A veces no somos tan buenos representantes, pero vamos siendo educados por la palabra, porque cuando venimos a Cristo y recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos bebés espirituales y necesitamos ser educados. ¿Sí vamos comprendiendo? Y ya más o menos en unos 2 años tú tienes que conocer y conoces la palabra, y ahora sí sabes qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. Pero ¿cuántos de aquí tienen más de 2 años de cristianos? Hasta conmigo. ¿Ok? ¿Ya conocen los principios? ¿Sí? ¿Cuántas prédicas has escuchado? Muchas. Ahora, nosotros los que tenemos más de 2 años y algunos que tenemos ya más de 10 años, más de 15 años, o sea, ya estamos bien llenos de la palabra, tenemos que entender que tenemos que ser buenos representantes de Jesús.
Aquellos que están comenzando en el evangelio están aprendiendo la palabra, están aprendiendo los mandamientos, pero sería el colmo que nosotros, que tenemos más de 2 años en Cristo, sigamos andando o estemos dando mal testimonio a la gente que nos rodea. Por eso mucha gente a veces no se acerca a la iglesia, porque somos malos representantes. Andamos presumiendo que nos sabemos un montón de versículos. Venimos a la congre y en nuestra casa nos agarramos del chongo. ¿Cómo va a querer venir la gente así? ¿No te has puesto a pensar si somos unos malos representantes? Pero cuando tú eres un buen representante de Jesús, aunque tú no les prediques directamente el evangelio, ellos te ven y dicen: ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Y tú dices: estoy yendo a la iglesia. ¿Qué iglesia? Dame la dirección, ¿no? Es más, llévame, porque veo algo diferente en ti. Y empezamos a atraer a la gente porque empiezan a ver que somos buenos representantes de Jesús. Entonces, los que están comenzando, no se preocupen, tú vas a ir conociendo la palabra, vas a ir caminando en los principios de Dios, pero aquellos que ya tenemos más de 2 años, tenemos que analizar nuestra vida en este momento. ¿Cómo hemos representado a Jesús? ¿Cómo hemos representado el reino? ¿Jesús está orgulloso de nosotros como representantes? ¿O está avergonzado de nosotros y dice: ay, mejor ni digas que eres mi hijo, porque mira cada cosa que andas haciendo? ¿Qué piensa Jesús de nosotros? Vamos a leer, por favor, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Antes de que leamos esto, quiero decirte que nosotros tenemos una autoridad que Jesús nos ha dado. Y tenemos que establecer el reino de Dios en esta tierra a través de la oración, a través de nuestro testimonio, a través de nuestras obras. Y para que te quede bien claro, no te vas a salvar por las obras, ya eres salvo por la sangre de Jesús. Pero las obras son importantes, porque son el reflejo de la salvación que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Sí vamos entendiendo? A ver, no me salvo por las obras, me salvo por la sangre de Jesús. Pero las obras son importantes porque son el reflejo de lo que Jesús ha hecho por mí. Tiene que venir también acompañado nuestra vida de obras correctas. Vamos a primera carta de Pedro 2, 9 y 10. Dice así la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso nos gusta, ¿no? Cuando te dicen: eres linaje escogido, real sacerdocio, hasta se levanta nuestra cabeza y decimos: wow, yo soy eso. Entendemos que somos eso, pero fíjate lo que dice más adelante: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Viene una responsabilidad. Somos real sacerdocio, pero tenemos un propósito. Tenemos responsabilidades que cumplir. Dice versículo 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Primero tenemos que entender nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Somos reyes y sacerdotes. Antes no éramos pueblo, antes éramos huérfanos. Antes no valíamos, nos sentíamos que no valíamos nada. Le decía ayer a sus hermanos, nos sentíamos como una basura partida a la mitad, ni siquiera una basura entera, sino una basura partida a la mitad. No éramos pueblo, pero Jesús nos escogió, Jesús nos redimió con su sangre y ahora somos pueblo. Ahora somos amados, ahora Él es nuestro Padre, ahora Él es nuestro Rey, ahora no tenemos por qué andar mendigando amor porque Él nos da todo el amor, Él nos llena todo en todas nuestras vidas. Tenemos que entender quiénes somos, esa es nuestra identidad. Somos pueblo de Dios y fíjate lo más maravilloso, no solo nos quedamos en ser pueblo, amada iglesia, sino que nos dio una posición, nos hizo reyes y sacerdotes. Qué hermoso es eso, ¿no? Él nos pudo haber dicho: bueno, ya eres de mi pueblo, pero no, nos dice: no solo eres de mi pueblo, no solo eres mi hijo, sino que ahora eres rey y sacerdote mío. Me vas a representar, tú me vas a representar donde quiera que te pares. Pero ciertamente, cuando tenemos privilegios, también vienen responsabilidades. ¿Cuántos saben eso? Es bien hermoso casarse y todos los jóvenes que ya se quieren casar están felices y contentos. Me quiero casar, ya se visualizan no pasando fríos en este diciembre y teniendo a alguien con quien abrazar y con quien cobijarse. Y es bien bonito casarse, pero cuando ya te casas y te toca hacer el primer día el desayuno, dices: ¿por qué me casé?
Porque antes te parabas y estaba mamá haciéndote el desayuno y ahora tú tienes que hacer el desayuno. Los varones o los jóvenes se extendían la mano y decían: mamá, necesito 200 pesos para irme a pasear o al cine, y ahí estaba la mamá. Pero cuando te casas, ahora tú, varón, tienes que extender la mano para dar gasto a tu esposa. O sea, es bonito el matrimonio, sí, pero tiene también sus responsabilidades. No es nada más así porque sí. Entonces es bonito saber y es importante saber que nosotros somos reyes y sacerdotes, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Ser buenos representantes de Él. Pero dice aquí en el versículo 9: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nosotros entendemos que tenemos la responsabilidad de ser buenos representantes, también entendemos algo, amada iglesia: nuestra vida puede extender el reino o puede frenar el reino. Vuelvo a repetir, tu vida y mi vida pueden extender el reino o frenar el reino. Nosotros podemos hacer que esto crezca y que más almas vengan a Jesús, o nuestro testimonio puede hacer que la gente no quiera venir a los pies del Maestro. Por eso tenemos una gran responsabilidad. Dile al que tienes a tu lado: tienes una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Dile: eres privilegiado, pero tienes una gran responsabilidad. ¿Sí sabes que si un embajador no hace bien su trabajo, puede meter inclusive a su país en guerra con el otro país? O sea, si llega muy acá, muy gallito él, y le echa pleito al presidente del otro país, puede haber hasta una guerra. Por eso tienen que ser bien capacitados los embajadores, para mantener la paz, para hacer que haya buenas relaciones. Pero ahora, ya que sabemos que somos reyes y sacerdotes, vamos a ver 4 principios que deben de estar en cada representante de Jesús. ¿Estás de acuerdo? Ya sabemos que somos representantes de Jesús, pero ahora, un digno representante del reino, ¿qué tiene que tener? Ponle, si estás anotando, un digno representante del reino, ¿qué tiene que tener? Primero, para ser buenos representantes del reino tenemos que amar a Dios. Vuelvo a repetir, para ser buenos representantes del reino tenemos que amar a Dios. Vamos a Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos capítulo 12, versículo 30. ¿Has visualizado a alguien que representa un reino y que no ame a su rey? ¿Cómo sería eso? Sería incongruente. Imagínate que nosotros fuéramos embajadores de México y llegamos con el presidente de Estados Unidos, que es Donald Trump, y le dijéramos: no, nuestro presidente está re mal, no ha visto cómo se viste, no ha visto cómo se peina, no, sus ideas. ¿Cómo nos veríamos nosotros siendo representantes y empezar a hablar mal de nuestro presidente? Es incongruente. Lo primero que se pide de un digno representante de Dios es que ame a Dios, es que ame al Rey del reino. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Vamos a volverlo a leer para que no nos quede duda. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. No podemos ser representantes del reino si no amamos al Rey. No podemos representar algo que nosotros no amamos. Por eso nuestro corazón debe existir primero el amar a Jesús en primer lugar antes que cualquier cosa. Yo quiero preguntarles algo: ¿quién ocupa en este momento el trono de tu corazón? ¿Quién está en el trono de tu corazón? Siempre vamos a pasar pruebas y todo lo que nosotros digamos en este momento va a ser probado. Si decimos que Jesús ocupa el trono de nuestro corazón, nuestras palabras van a ser probadas. ¿Sí lo sabes? Nuestras palabras van a ser probadas. Porque a veces creemos que Jesús es el que ocupa el trono de nuestro corazón, pero muchas veces ahí en el trono de nuestro corazón está nuestra familia, está nuestro esposo, están nuestros hijos, está nuestro trabajo, está nuestra carrera, pero no está Jesús ocupando el trono de nuestro corazón. Sino están otras cosas. Estamos hasta nosotros mismos a veces ahí, pero no está Jesús. Una ocasión estaba yo orando y el Espíritu Santo me hablaba a mi corazón y me decía: ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué harías tú si un día tu esposo ya no quisiera seguirme?
Y yo me quedé pensando, dije, ¿por qué me preguntas eso? ¿Ya se quiere alejar? No es cierto, ¿verdad? Pero te haces preguntas, ¿no? ¿Por qué me estás preguntando eso, Espíritu Santo? Pero me dice, ¿qué pasaría? ¿Qué harías tú? Mira, si yo fuera una persona que no amara a mi esposo, yo diría, pues yo seguiría, pues él que haga lo que quiera. Pero yo soy una persona que ama a mi esposo con todo mi corazón, y sí me dolería que él no quisiera seguir a Jesús. Pero cuando me hizo esa pregunta el Señor, mi corazón fue probado. Y dije, a ver, ¿me voy en pos de mi esposo al que amo o voy a seguir a Jesús? Y yo le dije, te seguiría, Señor. ¿Sí? ¿Me seguirías? Sí, te seguiría. Aunque él ya no fuera a la iglesia, yo te seguiría. Porque mi vida le pertenece a Jesús. Aunque yo estoy casada, mi prioridad, el trono de mi corazón no lo debe de ocupar un varón, no lo debe de ocupar una mujer, lo debe de ocupar Jesús. Porque Él es el que dio su vida por nosotros. No fueron nuestros hijos, ni siquiera fueron nuestros padres. Es Jesús el que ha dado su vida por nosotros, por rescate de nosotros. ¿Quién ocupa el trono de tu corazón? Cuando tú estás seguro de que Él ocupa el trono de tu corazón, mira, no importa si tu familia ya no quiere buscar de Dios, tú sigues. La familia dice, ya no vayas allá, pues yo sigo yendo a la iglesia. Yo no voy a dejar de buscar a Jesús. Hay esposas aquí que sus esposos se han alejado de Dios y ya no quieren venir a la iglesia y les prohíben venir a la iglesia, pero ellas siguen buscando a Jesús. Y dice, yo voy a ir, pase lo que pase, sea lo último que haga, yo voy a ir porque no voy a dejar a mi maestro, no voy a dejar a mi Señor. ¿Quién está ocupando el trono de nuestro corazón? Entonces, ¿qué es la primer principio, la primera característica que debe de tener un buen representante del reino? Debe de amar al Señor con todo su corazón. Segundo, ¿qué característica debe de tener un buen representante del reino? Se tiene que apegar a las leyes de su Señor. Se tiene que apegar a las leyes de su Señor, a las leyes del reino. No puede ser representante de un reino y vivir fuera de las leyes de ese reino. Tiene que apegarse a las leyes del reino. Y vamos a San Juan 14:21, por favor. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama. Y yo también lo amaré y me mostraré a él. Es muy clara esta palabra. Dice, el que recibe mis mandamientos y ¿qué? Y los obedece, ese demuestra que me ama. Si tú y yo decimos que amamos a Jesús, vamos a obedecer a Jesús. Entonces, la segunda característica de un buen representante del reino es, se apega a las leyes del Señor. Imagínate, un embajador no solo puede hablar de las leyes de su pueblo, de su país, tiene que hacer las leyes, tiene que estar dispuesto a hacer esas leyes de las cuales habla. ¿Cuántas veces nosotros tenemos mucho conocimiento de la palabra y sabemos muchos versículos porque tal vez ya tenemos años en el evangelio, pero no nos estamos apegando a esas palabras, no nos apegamos a esos mandamientos? Ahora, como embajadores, nosotros tenemos que entender que la Biblia es clara y nos dice lo que debemos y no debemos de hacer. Pero muchas veces transgiversamos la palabra y sacamos nuestra propia versión. Así yo la entiendo y así lo voy a hacer. No, la palabra es clara. Y te voy a mostrar unos versículos, tengo muchos, pero solo te voy a dar algunos. Vamos a ir, por favor, a Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cuántos entienden esta palabra? ¿Es clara para sus mentes? ¿O tienes que sacar el diccionario bíblico? ¿Qué será embriagar? Espíritu Santo, revélame. ¿Qué será embriagar? ¿Será emborracharse? ¿Qué significa? ¿Cómo que con vino? Y empezamos a querer transgiversar la palabra para nuestro beneficio. Y decimos, no, pues es que no le entiendo bien este versículo, hermanito, por eso todavía, si me ves caminando chueco, es porque no me ha caído la revelación. Y andan de borrachitos todavía, pero ahí está bien claro el mandamiento y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Una persona me decía, pero ahora ya no es con vino, pastorcita, es con una cervecita. Dice, y ahí la cervecita no viene en la Biblia. Bueno, interpreta vino como bebidas embriagantes. Dice, no os embriaguéis, no te emborraches. En otras versiones dice, no te emborraches porque vas a hacer un desastre.
en tu vida y puedes hacer un desastre en la vida de otros. Yo les pregunto, ¿ese versículo tiene mucha confusión? No, es claro. Pero ¿por qué a veces hacemos otras cosas? Y sentimos que estamos bien confundidos en nuestra mente, no entendí la palabra. Ahí está claro, no te embriagues. Pero nosotros como buenos representantes de Jesús tenemos que apegarnos a la palabra. Dice, no te embriagues, no me embriago. Y fíjate vamos a Levítico 19:16. Tal vez lo has leído, pero mira, para los que les gusta andar chismeando, fíjate lo que dice este versículo. Y yo cuando lo leí la primera vez en mi vida hace muchos años dije, ¿cómo así aparece la palabra chismear en la Biblia? Y cómo Dios ya sabía que había chismes. Fíjate cómo dice, no andaréis chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Dios. ¿Qué dice lo primero? No andaréis chismeando. ¿Es complicado entender este verso? ¿Qué dice? No andes de chismosito, no andes levantando falso testimonio, no andes comentando cosas que no son. Ahí está claro. Pero algunas personas, ¿qué será chismear? ¿Por qué lo habrá dicho el Señor? ¿Qué interpretación habrá querido decir? No, es claro, no debemos de andar chismeando. La enseñanza que les quiero dar en este punto es que no transgiversemos la palabra y nos apeguemos a lo que la palabra dice. La palabra es clara y está aquí escrito lo que tenemos y no tenemos que hacer. A veces le echamos la culpa de nuestras faltas, de nuestros pecados al pastor, al líder que no nos explicó. Aquí está la palabra, amada iglesia. Cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, tú y yo podremos decir, o algunos se querrán justificar, es que nadie me lo enseñó, y Dios dirá, yo te dejé mi palabra, todo estaba escrito. Si hay cosas que no sabemos, no es porque alguien no nos las haya dicho exactamente, es porque nosotros no hemos tomado la palabra y no la hemos leído. Por eso ignoramos lo que Dios quiere de nosotros. Pero la palabra está clara, está establecida aquí y está muy clara. ¿Qué quiere? ¿Qué le gusta? ¿Qué le agrada? ¿Y qué es lo que no le agrada? Así que es el tiempo, amada iglesia, de que nos apeguemos a la palabra, no a nuestros conceptos, no a nuestras ideas. Dejemos nuestros conceptos y nuestras ideas y empecemos a pegarnos a las ideas, a los conceptos de nuestro Dios, porque Él es el Rey, porque Él es el que manda y porque Él es el que va a dictar qué se hace y qué no se hace. No es lo que yo pienso, es lo que Él diga. Amén. Pero para esto tenemos que quitarnos todo orgullo. Es lo que Él diga. Voy a hacer a un lado lo que yo pienso y voy a pegarme a lo que Él dice. Punto número 3. ¿Qué característica debe de tener un buen embajador de Jesús? Un embajador se tiene que sujetar a la autoridad. Un buen representante de Jesús se sujeta a la autoridad. ¿Cuántos nos gusta sujetarnos? No es tan sencillo, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice Romanos. Vamos a Romanos 13. Este verso me gusta mucho, léelo por favor, Romanos 13 del 1 al 5. Y presta atención por favor, dice, todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen serán castigados. Porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Y esta parte es bien interesante. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien y la autoridad te aprobará. Fíjate esto. Dice, ¿quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pórtate bien. Porque nosotros a veces, aquí dice la palabra y nos manda, sométete a las autoridades. ¿Qué es lo que nos está dando a entender? Que Dios puso las autoridades y yo me debo de someter a ellas. Autoridades humanas y autoridades espirituales. Un representante de Dios no puede ser un rebelde. Tiene que ser una persona que está en correcta sujeción a sus autoridades humanas y a sus autoridades espirituales. Si yo vengo en mi carro y un policía me detiene, yo no me puedo bajar y ponerme al brinco con el policía. ¿Y qué pasó, policía? ¿Qué quiere ahora que ya me va a quitar dinero? Que no puedo ponerme así porque él es una autoridad que Dios ha establecido. Yo tengo que ir con respeto porque es una autoridad. Tengo que sujetarme a lo que me diga y si me dice bájese, me bajo. Enséñame los documentos, tengo que enseñarle los documentos porque es una autoridad a la cual dice la palabra que yo debo de respetar.
Pero hay algo bien importante y dice aquí, ¿tú por qué le tienes miedo a la autoridad? No debes de tenerle miedo a la autoridad. Dice, si tú haces lo correcto, entonces no vas a tener por qué tener miedo a la autoridad. Cuando tú y yo nos portamos bien, ¿tenemos miedo a la autoridad? No. Les voy a contar un testimonio para que puedan entender más esto. Ustedes saben que hace unos años atrás se puso como ley que todos los que tenemos un carro tuviera que tener un seguro. ¿Sí? ¿Sí lo has escuchado? Entonces tenemos que tener seguro y es ley, para que si hay un choque puedas tú pagar los gastos a través de ese seguro. Entonces al inicio, cuando salió la ley, pues no teníamos seguro. Esto ya tiene tiempo, ya estamos en orden, no te espantes. Te voy a explicar cómo estuvo. No teníamos seguro y cuando veníamos nosotros en el carro, ya sabes que en algunas partes hay retenes de policías que empiezan a revisar si tienen sus papeles en orden o no. Cuando veníamos en el carro, yo me empezaba a poner nerviosa, me sudaban las manos, estaba pálida y ya ves que vas pasando y los policías se te quedan viendo y van viendo si estás nervioso o no, porque ahí se ve si traes tus papeles en orden o no. Entonces cuando veníamos pasando yo no volteaba a ver al policía y me agachaba y decía no, que no nos pare, porque si en este momento nos detiene, nos va a multar porque no traigo el seguro. Entonces hablamos mi esposo y yo y le dije, no podemos estar sin seguro. Cada vez que yo paso ante los retenes, a mí me duele hasta el estómago porque sé que algo no está correcto. Le dije, vamos a comprar el seguro. Entonces compramos el seguro, todo está en orden y ahora cuando veo los retenes de policías, yo vengo bien contenta y hasta sonrío a los policías, ¿no? Y digo, si me quiere parar, aquí estamos listos. Porque dice su licencia, ya saca el pastor su licencia, su seguro, saca el seguro, traemos el cinturón de seguridad y no tenemos miedo a los retenes. Vienes tranquilo porque estás haciendo lo correcto. No tienes miedo a la autoridad porque estás obedeciendo lo que la autoridad está mandando que tenemos que hacer. ¿Por qué tenemos miedo a la autoridad? Porque no hacemos lo correcto. Si tu mamá te dice, hijo, enséñame tu celular, el hijo, no, permíteme, y le quita sus 50,000 claves y quién sabe qué le borra y no quiere enseñar el celular porque seguramente hay algo que no está correcto ahí. Si tú no debes nada, no temes, revísalo. ¿Qué pasa con los esposos hoy en día con sus celulares, entre matrimonios? También tienen sus claves secretas. Y tú le dices, oye, me ha pasado, ¿no? Y esposas me han dicho, le dije la otra vez, pastora, préstame tu celular para hacer una llamada. Dice, espérame, déjame formatearlo y ahorita te lo presto. O sea, voy a borrar todos mis mensajes, voy a borrar todo mi historial de lo que he buscado porque sabrá Dios que ha buscado. Y entonces ahora sí ya puedes usar mi teléfono. Eso no debe de ser así. Cuando tú haces lo correcto, no le tienes miedo a la autoridad. Un joven, les cuento esta historia muy graciosa. Alguien esparció un rumor entre la iglesia diciendo en los jóvenes, cuando la pastora te llame, no la voltees a ver a los ojos. Porque si tú la volteas a ver a los ojos, ella sabe todo lo malo que hiciste. Yo no sabía eso. Entonces, un día llega este joven y le digo, vamos a hablar, hijo. Era un jovencito, joven, muy chiquito. Digo, vamos a hablar. Y ya le digo, ¿cómo has estado? Y todo, y el muchacho estaba así. Y dije, híjole, a lo mejor se siente mal, a lo mejor está muy triste, no sé, ¿no? Y ya, le agarro de su hombro y le digo, ¿todo bien? Hijo, sí, todo bien, pastora. Le digo, ¿por qué no me besa la cara? Dije, se estará endemoniando porque algunos cuando ya se empiezan a poner mal no te quieren ver a los ojos, ¿no? Entonces yo lo veía, dije, voy a ver si ya está transformando. Dije, no, todo está bien. Y entonces le dije, ¿por qué no me quieres ver a la cara? ¿Qué pasa? ¿Tienes vergüenza? No importa lo que hayas hecho, aquí estamos para apoyarte. Y dice, no, pastora. Dice, es que me dijeron, y ya fue cuando me dijo, que si yo la veo a los ojos vas a ver todo lo que hice, dice. Y yo no quiero que sepa todo lo que he hecho, dice, por eso no quiero verla a los ojos. Pero fíjate este rumor tan chistoso, pero cuántas veces andamos así temiendo. Y yo le dije a este joven, no importa si yo lo sé, lo importante es que Dios lo sabe todo y tú tienes que pedirle perdón a Dios, porque Él es tu Señor. Yo no di mi vida por ti, Él es el que dio su vida por ti y a Él es al que tienes que honrar. Yo lo único que voy a hacer es ayudarte, corregirte en lo que tenga que corregirte, pero lo importante es que tú estés en orden con el Señor. No, nosotros como buenos representantes de Dios tenemos que sujetarnos a la autoridad. Y vamos a ver este versículo, Hebreos 13:17, que sé que les va a gustar mucho. Dice ahí que obedezcan a sus pastores, pero yo te lo voy a leer en otra versión. Dice aquí la palabra de Dios: háganles caso a sus líderes, o sea, a sus pastores, y respeten su autoridad,
porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganles caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Y fíjate lo que dice en esta versión: ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos. Dice, ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos, en esta versión. ¿Qué significa esto? Cuando tú como hijo, ¿cuántos de aquí son padres? ¿Y es feliz? ¿Son padres felices? ¿Sí? Ok, qué bueno. Cuando tus hijos son obedientes, ¿no te hacen el trabajo de padre más fácil? ¿Sí o no? Cuando ellos obedecen dices, ay, qué bueno, hasta descansas, porque de por sí ser padre no es fácil. Hay que trabajar, hay que hacer, hay que mantener, y es un caos, ¿no? A veces. Y te sientes también con ciertas situaciones complicadas. Pero cuando tú le das un mandamiento a tu hijo y él obedece, dices, ay, qué bonito mi hijo, y hasta descansas. Lo que está diciendo aquí la palabra es, por favor, obedezcan a sus pastores y no les hagan la vida difícil. Sean obedientes. Cuando tú obedeces a tus autoridades espirituales, cuando tú nos obedeces como pastores, nos haces la vida más fácil. Porque ya no estamos preocupados. El otro anda en rebeldía, a ver a qué horas le va a caer la consecuencia. El otro acá, el otro no hizo. Ya no estás en esa preocupación porque sabes, mis hijos son obedientes. No voy a estar preocupado por qué andan haciendo, porque lo que les he dicho han hecho y Dios los va a bendecir por eso. Entonces, obedece a la autoridad, sujétate a la autoridad. Un buen representante de Jesús se sujeta a la autoridad. Y por último, un buen representante de Jesús está dispuesto a dar su vida por Cristo. Y antes de que pasemos a esto, dile al que tienes a tu lado, sujétate a tus pastores. Dile, sujétate, no andes de rebeldón. Dile, sujétate. Mira, a veces la gente dice, pastora, deme un consejo. Le das el consejo, viene a la siguiente semana, es que no salieron las cosas, ¿hiciste lo que te dije? No. Bueno, y viene a la siguiente semana y dice, es que siguen las cosas mal, ¿hiciste lo que te dije? No. ¿Cómo van a salir bien las cosas si no haces lo que uno te dice? Y ya después hacen lo que uno les dice, pastora, ya tengo victoria, ¿hiciste lo que te dije? Sí, ahí está la victoria. Sujétense, amén. Vamos entonces al último. Un buen embajador de Jesús está dispuesto a dar su vida por Cristo. Y vamos a ver este último versículo que está en Hechos 21:13. Y antes de que lo leas te voy a contar un poco. Viene un hombre que era profeta y toma el cinturón de Pablo y se empieza a atar todo su cuerpo. Y él dice, así va a pasar con aquel el que es el dueño de este cinturón. Y entonces sus amigos de Pablo empiezan a llorar y dicen, ¿cómo es posible que va a pasar eso? Y fíjate lo que Pablo dice. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Un buen representante está dispuesto a dar su vida por Jesús. Pablo, vemos en toda su historia, él estaba dispuesto a dar su vida por Cristo y por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo soy de Jesús, pero hay algo bien importante en esto. Pablo estaba dispuesto a dar su vida físicamente por Jesús porque él ya había muerto a muchas cosas de él. Él ya había muerto a su ego, él ya había muerto a su orgullo, él ya había muerto a su carne, él ya había muerto a sus deseos y entonces decía, estoy listo. Si tengo que dar mi vida, la doy. A veces nosotros, si nos preguntan, ¿cuántos damos nuestra vida por Jesús? ¿Cuántos estamos dispuestos? Nosotros decimos amén, pero a la hora de la hora se va a ver. Si no somos capaces, amada iglesia, de morir a nuestro propio yo y seguimos andando de rebeldes y no sujetándonos a los mandamientos de Dios, ¿acaso seremos capaces de dar nuestra vida por Cristo? Yo creo que no. Cuando tú te has sujetado a Dios y si llegara un momento donde viniera persecución, das tu vida por Jesús. A mí me gustaría hacer un ejercicio como una vez lo hicieron en una iglesia, que mandaron traer a soldados y les dijeron, el pastor les dijo, vamos a hacer un ejercicio, hermanos, porque quiero ver cómo está la iglesia. Van a llegar ustedes con sus armas y les van a decir, quien niegue a Jesús en este momento no lo vamos a matar, pero si tú dices que eres hijo de Dios, te vamos a matar. Y entonces estaban en el servicio todos bien contentos, alabando, o tal vez ya estaban sentaditos así como ustedes que se ven bien bonitos. Y de repente llegaron los policías, llegaron la milicia y empiezan con sus armas y empiezan a hablarles feo a los hermanos y dice,
Quien diga que es seguidor de Jesús, pase aquí al frente, porque ahorita lo vamos a matar. Y más de la mitad de la iglesia se fue. Más de la mitad de la iglesia. Ya estaban los hermanos que no habían negado a Cristo y estaban dispuestos a morir. Y cuando ya se habían salido los que les dio miedo y los que fueron cobardes, cierra la puerta el pastor y les dice a los hermanos de aquí: no teman, estos que están aquí también son hermanos en Cristo, los soldados, no les van a hacer nada. Solo quería saber con quiénes cuento, solo quería saber quiénes son fieles seguidores de Cristo. ¿Qué pasaría si hiciéramos ese ejercicio hoy, amada iglesia? Solo Dios sabe, ¿verdad? Que Dios nos ampare en su santa gloria. ¿Cuántos quedaríamos? ¿Cuántos diríamos: yo estoy dispuesto? Porque no solamente puedo dar mi vida por Jesús, ya he muerto a muchas cosas. Hoy es importante que tú hagas un análisis en tu corazón. ¿Qué tan buen representante de Jesús he sido? Tú y yo podemos expandir el reino. No solamente expande el reino un pastor, un apóstol. Cada uno de los que estamos aquí somos representantes de Jesús y podemos y debemos de expandir el reino. Pero pregúntate en esta hora: ¿qué tan buen representante he sido de Jesús? Y si no hemos sido buenos representantes, vamos a pedirle perdón a Dios y decirle a Dios: yo te quiero representar dignamente. Vamos a ponernos de pie, amada iglesia. Levanta tus manos y ora unos momentos. El Espíritu de Dios está aquí. Ora unos momentos y analiza si has sido un buen representante de Jesús. Solo tú sabes cómo han sido tus actos, solo tú sabes cómo vives en tu casa. Pero si tú reconoces en esta mañana que no has sido un buen representante de Jesús, dile en este momento: perdóname, Dios. Espíritu Santo de Dios, hoy nos acercamos ante tu presencia y te pedimos perdón, papá. Algunos tal vez no hemos sido buenos representantes tuyos en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros vecinos, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. Perdónanos, Señor, porque sabemos que a través de nuestros actos tal vez hemos dañado a gente y hemos frenado el avance del reino. Hoy te pedimos que tú nos perdones y hoy te pedimos, Señor Jesucristo, que tú nos ayudes a ser buenos embajadores tuyos, porque tú nos has enviado para extender el reino, nos has enviado para expandir el reino y es lo que queremos hacer. Pero es necesario ser buenos representantes, es necesario que te amemos, es necesario que podamos someternos a tu palabra, es necesario que nos sujetemos a tu autoridad, es necesario que estemos dispuestos a dar todo por ti, Señor Jesús. Hoy te pido, Señor, que cada uno de los que estamos en esta casa te representemos correctamente ante toda la gente que nos rodea. Que no seamos representantes que estropeen el reino, sino representantes que hagan avanzar el reino de los cielos, porque está pronto tu venida, Señor. Y hoy más que nunca necesitamos representarte correctamente donde quiera que nos paremos. Oh Dios, toma nuestras vidas en este momento y ayúdanos. Perdónanos por lo que hemos hecho mal y ayúdanos a ser mejores cada día, Dios. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, toma tú el control. Aquí está nuestra vida rendida a ti. Hay algo que el Espíritu marca en este momento, amada iglesia. Una de las cosas que más ha afectado que no seamos buenos representantes es que no nos hemos sujetado a su palabra. Hoy dile al Señor: ayúdame, dame revelación para entender tu palabra y sujetarme a ella. No quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía, Señor, en este momento. Hoy te doy gracias, Padre, y declaro, Señor, que en esta casa hay buenos representantes tuyos, que somos dignos representantes de tu reino y que en estos últimos tiempos, hoy más que nunca, extenderemos tu reino y daremos a conocer las buenas nuevas de salvación, daremos a conocer tus virtudes, daremos a conocer que eres un Dios poderoso, daremos a conocer que eres un Dios que cambia y transforma las vidas, daremos a conocer que sigues haciendo milagros, porque nosotros somos uno de esos milagros vivos, oh Dios.
Te damos gracias y para ti es toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes darle una fuerte ofrenda de palmas al Señor.